se empieza a mencionar a Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien es un personaje importante en la patria del criollo, siendo descendiente de los conquistadores, primer emigrante español en Guatemala, y lo más relevante, el heredero de la conquista. Con él se puede ejemplificar que las familias heredaron una parte biológica constituida y la otra una herencia económica y política. Se designa la patria del criollo, que son los hijos de españoles nacidos en América, sin ningún mestizaje. La ideología de los criollos es la recordación florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Los 4 temas centrales fueron la conquista, la tierra, los indios y España. Los españoles emigrantes recién llegados veían con desprecio a los esfuerzos de los conquistadores, mientras que los criollos, descendientes de los primeros colonizadores, se aferraban a los siglos pasados para enfrentarse a los siglos modernos. Estas son las 2 Españas. La concepción de muchos criollos, Pedro de Alvarado empezó a posicionar como el Hércules. Sin embargo, era solo un personaje idealizado por los mismos y despreciado por los frailes, las 2 instituciones más importantes en la colonización, los ejes del sistema colonial, la encomienda y el repartimiento. El repartimiento tenía 2 aspectos, que consistían en repartir tierras e indios con ella para trabajarlas. La encomienda se realizaba de forma simultánea, pues al dar a los indios con las tierras, el objetivo de encomendarlos era para su cristianización, pero su fin real era para explotarlos. La esclavitud de los indios no era legalmente autorizada desde la corona. A consecuencia de esta explotación surgió la orden religiosa de Santo Domingo y con ella Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, con que la conquista era injusta. España carecía de derechos para despojar y esclavizar a los indios. Con base a estas primeras declaraciones se creó el cuerpo jurídico que se llamó desde ese entonces Leyes Nuevas. En noviembre de 1542, las mismas perjudicaron a la esclavitud de indios, denominándolas como vasallos libres tributarios del rey. Del repartimiento y la encomienda nació otra institución que llevó el mismo nombre de la encomienda. Terminó convirtiéndose en fuentes de abuso y extralimitaciones, buscando que la misma fuera hereditaria. También se empezó a dar encomiendas a personas que por otros motivos gozaban del favor real. La definición de la nueva encomienda se puede detallar como una concesión librada por el rey a favor de un español, con méritos de conquista y con colonización. Consistía en percibir los tributos de un conglomerado indígena, tasados por la audiencia y recaudados por los corregidores o sus dependencias. El cambio de repartimiento se vio afectado, puesto que el sistema obligó a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estrictas regularidades a sus pueblos para trabajar en su propio sustento y la producción de su tributo. En 1575 se empezó a exigir a los que tenían indios en su posesión una cuota para cristianización por parte de los frailes, que llevó el nombre de Sínodo. Los frailes de Santo Domingo realizaron otra gran labor, la reducción de indios. Con todos estos cambios en el patrimonio de los criollos empezaron a desplazarse arrinconados y algunos padecían de pobreza. La llegada de los españoles peninsulares llamados adventistas empezó a dar nuevas generaciones de criollos. El problema principal de la sociedad guatemalteca desde esa época fue la mala distribución de su riqueza primaria y la tierra. La política agraria de ese entonces se definió por 5 principios: el señorío que ejercía la corona de España, la tierra como aliciente, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales,
el interés de la monarquía en los pueblos de los indios que tuvieran tierras suficientes y, por último, el principio del bloqueo agrario de los mestizos. La tierra sin indios no valía nada, pero el gran valor de los indios aconsejaba la adquisición de grandes extensiones de tierra. Los latifundios se definieron como existencia de haciendas con enormes extensiones de tierras no cultivadas. El proyecto del consulado presentaba tres elementos que se podían retener, que era el desarrollo del latifundismo, el cual llegó a bloquear el desarrollo económico de los indios, que las tierras comunales de indios no eran suficientes para sacar al indio de la miseria, y que al final de la colonia el problema de la tierra solo se agudizó por el crecimiento democrático de las capas medias. La definición del indio era una contradicción, como toda ideología del criollo. Se desdibujaba y negaba su valor humano. Se mencionaban ciertos rasgos que el criollo señalaba como deficiencias en el indio, tales como el indio era perezoso y desconfiado. El criollo en momentos dio una falsa defensa del indio, pero esto solo era una finalidad, que el indio no se exterminara. En la recordación florida se preocupaban estropear y embellecer al mismo tiempo al indio, para que el indio se pudiera ver como un rival, el cual fue difícil vencer. Las fases finales de la colonización dejaron ver el paganismo indígena, que eran las formas de la religiosidad prehispánica, la creencia y los ritos prehispánicos, que era para el criollo una preocupación. La presencia del paganismo solo evidenciaba que la conquista no había llegado a la espiritualidad, o que el paganismo estaba vivo, bajo una capa superficial del cristianismo, puesto que los indígenas no adoptaron de forma plena y exclusiva las creencias de la indo-cristianización católica, sino la combinaron con creencias suyas y desarrollaron una religión mixta. En sus actuales se conocían de castigos impuestos a los indios por no acudir a la iglesia. La creencia y tradiciones contenidas en el Popol Vuh aún perduran llenas de vida en cada indio. En la parte del criollo se habla sobre tres prejuicios que manejaban los criollos para definir a los indios. Primero, que afirmaban que los indios eran haraganes, que no trabajaban, sino se les obligaba. Segundo, que era una persona viciosa, especialmente a la embriaguez. Y el tercero era que expresaban que el indio no padecía de pobreza y que vivía conforme y tranquilo. En ese momento se empezó a planear la supresión del repartimiento, el cual implicaba la creación del trabajo asalariado de libre contratación. Eso significaba el encarecimiento de la mano de obra. La plebe fue una capa pobre y heterogénea, económicamente importante, pero que no es considerada una clase social. La convicción de que la independencia debía hacerse por vía violenta, poniéndolos en contacto con el movimiento armado y popular. La mayoría de los ladinos vivían desparramados por los campos del interior del país. Las capas medias se configuraron bajo los tres siglos de la relación. La rotación establecida, que los indígenas se repartieran semanalmente, la remuneración forzada, que mandaba a pagar 4 reales por semana, luego 1 real por día. El pueblo de indios eran grupos de familias indígenas que vivían en espacios en común. Con las leyes nuevas se juntaron a todos los indios porque amenazaban con desaparecer. Una función del alcalde era la conducción de los indios hacia los numerosos y diversos trabajos. La sociedad española nunca dominó a ninguna colonia española, debido a que éstas no obtuvieron ningún provecho del imperio. Los españoles que venían a hacerse explotadores locales eran una pequeña facción del pueblo español. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán murió en agosto de 1699.
En 1705, el hijo de Guzmán pide que se les envíen con regularidad los indios que estaban señalados y repartidos. Gracias por su atención.